Saludos, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Gerencia Estratégica. No se sabe cuándo, en su larga evolución, los seres humanos aprendieron a pensar primero y actuar después deliberadamente. Todavía, hoy no todos son capaces de hacerlo y nadie lo hace todo el tiempo. Muchas veces simplemente se reacciona de manera impulsiva. Cuando actúan reflexivamente, entonces las personas se imaginan situaciones futuras, se enganchan con algunas de ellas y se proponen alcanzarlas. En la práctica de la gerencia, eso se llama fijar objetivos. El siguiente paso, entonces, consiste en pensar en la mejor trayectoria para alcanzar el objetivo. Y a ese plan se le llama estrategia. Si la manera de alcanzar el objetivo es obvia y segura, la estrategia se reduce a un simple procedimiento técnico. La competencia de esta asignatura es que desarrolla planes estratégicos para el logro de objetivos organizacionales a mediano y largo plazo, mediante la aplicación del proceso de gerencia estratégica y el análisis del entorno con criterio innovador, analítico y crítico. Esta asignatura está integrada por 3 grandes núcleos temáticos, siendo el primero la planificación estratégica, donde su competencia es que explica el proceso de planificación estratégica para aplicarlo en la formulación de objetivos y estrategias para las organizaciones, siendo su contenido lo que es las etapas, los beneficios, qué es la misión, el ser de la organización, la visión hacia dónde se dirige y esos objetivos estratégicos importantes que van a marcar la dirección pues, para el logro de todas las metas y de los objetivos que se plantee la organización en un futuro inmediato. Como segundo núcleo temático tenemos lo que son los factores internos y externos. Su competencia es que examina los factores internos y externos que inciden en la planificación estratégica para formular estrategias que conduzcan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su contenido se refiere a la identificación y análisis de cuáles son esos factores y de cómo influyen pues, dentro de la organización para el logro de esos objetivos planteados. La elaboración de matrices y desde el punto de vista del mercado, la aplicación de las 5 fuerzas de Michael Porter. Como último núcleo temático tenemos las estrategias organizacionales. Su competencia es que aplica las diferentes estrategias organizacionales, así como su implantación, formulación y evaluación para el logro de las metas organizacionales. Su contenido se refiere a la clasificación y aplicación, las estrategias genéricas de Porter, la formulación, evaluación y control de estrategia y la realización de lo que es la matriz FODA. Es importante destacar que el escenario está siempre sujeto a incertidumbre, que en tiempos turbulentos puede resultar pues paralizante, y para enfrentarla resulta útil discernir pues opciones válidas para el futuro, definidas de manera esquemática, y para ello también se requiere una experiencia a nivel nacional e internacional. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin las tomen en cuenta pues, para lograr pues, un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otras de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar, ¿no?, a través de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica pues cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no
y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias y especifica pues lo que es el concepto y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. Ahora bien, en cuanto al plan de evaluación, como ustedes ya saben, son 4 actividades sumativas que se entregan en las semanas 4, 6, 8 y 10. Y en esta oportunidad, la primera actividad sumativa que corresponde al tema 1, la unidad 1, planificación estratégica, ustedes van a realizar una presentación argumentada. Fíjense que se les especifica pues una serie de preguntas a fin de orientar cuál es el contenido que debe tener esa presentación argumentada. Además, se indica soporte su opinión, ejemplifique, entonces es argumentada. ¿Por qué? Porque ustedes pueden colocar pues la postura de algún autor que lo deben identificar. No es copiar el concepto, sino identificar de cuál es el autor y dar cuál es su postura, dar su apreciación acerca de ese punto. Es importante destacar que deben revisar, aparte de las instrucciones, los criterios por los cuales van a ser evaluados. Eso es un aspecto muy importante porque les va a dar a ustedes una visión de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. En cuanto a la actividad sumativa número 2, bueno, se refiere a los factores internos y externos correspondiente a la unidad 2 o tema 2, donde ustedes deben hacer un ensayo argumentado. ¿Referente a qué? Bueno, en qué consiste el análisis interno y externo que se realiza en las organizaciones, cuál es el propósito de realizar cada análisis, cuáles son los factores que se toman en cuenta para realizar el análisis tanto interno como externo. Hay que dar ejemplos, cuáles son las preguntas claves en cada análisis y qué tipo de estrategias se generan en cada análisis y deben ejemplificar. Es importante revisar cómo se referencian las fuentes en el manual de la UBA para cada una de las actividades y también identificar, pues si nosotros tomamos un concepto de un autor que habla acerca del análisis interno, una vez que ustedes identifiquen a ese autor, coloquen el concepto, posteriormente ustedes deben colocar pues cuál es la comprensión de ese análisis interno, cuál es la postura que ustedes tienen acerca de ese análisis interno. Se les anexa un material. Es importante que revisen en cada una de las actividades el material que se les anexa, porque es una guía pues acerca de los puntos a desarrollar en cada una de las actividades evaluativas. Hago hincapié nuevamente, la rúbrica, a partir de las instrucciones, leer la rúbrica porque ahí se especifican pues cuáles son esos aspectos que se van a evaluar de ese ensayo argumentado. La tercera actividad sumativa, que se entrega en la semana 8, también corresponde al tema número 2 de los factores internos y externos, pero en esta oportunidad ustedes tienen que hacer un análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Entonces allí ustedes deben crear o tomar pues una empresa donde tienen que definir cuál es la actividad económica, cuál es su logo, su misión y visión. Tienen que definir los valores por los cuales se rige la empresa. Son mínimo 4 valores. Tienen que determinar y explicar cuáles son los objetivos de la empresa a corto y mediano plazo. Mínimo 2 objetivos por cada plazo. Y después aplicar lo que son las 5 fuerzas de Porter. Esas fuerzas es el poder de negociación con los clientes, el poder de negociación con los proveedores, la amenaza de entrada de nuevos productos competidores, la amenaza de entrada de productos sustitutos y la rivalidad entre competidores. Una vez que ustedes realicen el análisis de esa organización, entonces van a determinar las estrategias a seguir en cada una de esas fuerzas.
Y les recuerdo que el material es un análisis, pues, por tanto, deben desarrollarlos con sus propias palabras en cada uno de los tópicos. No deben hacer copias de internet o de los trabajos de compañeros. Recuerden siempre colocar las fuentes de donde ustedes tomaron la información. Otro aspecto importante, revisar los criterios por los cuales se va a evaluar esta actividad. Y la última actividad sumativa, que vendría siendo la 4 en la semana 10, corresponde al tema 3 de estrategias, y van a realizar un informe escrito. Pueden tomar a la empresa de la actividad anterior de las fuerzas de deporte, donde ya tienen identificado cuál es el nombre de la empresa, el logotipo, describir cuál es su actividad comercial y el lugar donde estará ubicada. Tienen que definir la misión, la visión. Además, tienen que elaborar el cuadro de la matriz, pues, para definir cuáles son esos elementos internos, las debilidades y fortalezas, así como los externos, las oportunidades y amenazas. Para determinar las estrategias, ustedes tienen que hacer el cruce y realizar la explicación de las estrategias escogidas. Se les anexa un material donde se explica lo que significa cada una de las debilidades y fortalezas, las oportunidades y amenazas, y cómo en ese cruce, cómo determinar las estrategias. Y en la clase que tendremos para esta actividad también se va a explicar acerca de la matriz DOFA. Recuerden, todas las actividades tienen una ponderación de 25%. Es importante que revisen la rúbrica de cada una de las actividades. Diariamente se ven en los medios de información casos de empresas que aparentemente sólidas y con una trayectoria robusta, que se tambalean de golpe o incluso llegan a tener que plantearse el despido de buena parte de sus empleados, o incluso llegan a la quiebra y tienen que cesar en sus actividades. Y a la vez nos encontramos con empresas que incluso en momentos de crisis son capaces de tomar decisiones que permiten superar las situaciones adversas gracias a una capacidad de interpretación y de adaptación al entorno cambiante que les permite hacer planteamientos de futuro. Es relativamente fácil obviar esta tarea en momentos de bonanza económica, pero dado que en la actualidad estamos ante un contexto cíclico, hace que se haga imprescindible por parte de toda organización plantearse una reflexión seria sobre cómo ajustarse a los varios contextos cambiantes. Es por esta razón que es importante conocer y adquirir un dominio fluido de los conceptos básicos de lo que se conoce como planificación estratégica, con todas sus fases y procesos y medios de valoración de la situación de la propia organización con relación a las otras existentes en el mercado, para saber en qué situación están y si pueden superar los periodos menos favorables. El secreto del éxito de una organización es que todos sus miembros remen hacia una misma dirección para alcanzar los objetivos propuestos. Si esta dirección y estos objetivos no están claros, es complicado que la empresa avance hacia buen puerto. Este es el objetivo de una herramienta de gestión clave para cualquier negocio, independientemente de si se trata de una pyme o de una gran corporación, conocida como planificación estratégica. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica? Fíjense que la planificación estratégica es lo que va a orientar a las empresas en esos procesos de toma de decisiones de envergadura, pues, en cuanto a la distribución de sus recursos, en cuanto a cuáles son las metas en un horizonte de tiempo determinado. Y este es un trabajo que debe ser desarrollado por cualquier negocio, inclusive a nivel personal, pues independientemente de su aporte o segmento de actuación. Entonces, al final, así como todas las empresas necesitan crecer y alcanzar objetivos, también es necesario organizarse, pues, y elaborar un plan de acción coherente que les permita definir cuáles son esas acciones a seguir
para el logro de sus objetivos organizacionales. Entonces, la planificación estratégica debe ser un proceso que involucre ¿qué? Que involucre a todos los equipos y niveles de la organización. No es realizada por un grupo nada más, sino involucra a la organización, porque eso forma parte de las estrategias a seguir para el logro de esas metas planteadas. Entonces, es un compromiso y dedicación del líder con esos equipos de trabajo a fin de que todos trabajen en forma sinérgica y en forma armónica para el logro de los propósitos previamente definidos. Definición y componentes. El autor Henry Mintzberg, en su libro El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos, define estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y a asignar, teniendo en cuenta sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una organización para conseguir una situación viable y original, así como a anticipar los posibles cambios en el entorno y las posibles acciones de los oponentes. Al mismo tiempo que estudiamos la definición de estrategia, debemos definir una serie de conceptos integrados en todo el proceso estratégico: la capacidad gerencial y la planificación. Entonces, la capacidad gerencial es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes y aptitudes, inteligencia que permite a la persona influir con medios no coercitivos sobre otras personas para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. Y la planificación se define como una función básica de la gerencia que determina el futuro deseado, además que supone imaginar una secuencia de hechos que deseamos que suceda en la organización, y es el proceso de construir un vínculo ideal entre la situación actual y la situación deseada. Dentro de la planificación también debemos contar con indicadores de gestión, entre los cuales podemos mencionar la productividad, que es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales consumidos; efectividad, que es la relación entre los resultados logrados y los que se propusieron previamente y da cuenta del grado de logro de los objetivos planificados; la eficiencia, que es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado o programado utilizar; y la eficacia, que valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o del servicio que presentamos. No es suficiente producir con 100% de efectividad, sino que los productos o servicios deben ser los adecuados. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los clientes. Por lo tanto, la eficacia es un criterio relacionado con la calidad, adecuación al uso y satisfacción del cliente. Ahora bien, ¿por qué desarrollar un plan estratégico? La respuesta a esta pregunta, aparentemente fácil, ha creado bastante controversia entre los autores. Una de las opiniones más extendidas es que el desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en eficiencia y productividad, y en una mejor calidad de vida y de trabajo para los miembros de la organización. El mero hecho de establecer una visión, definir la visión, planificar y determinar los objetivos influye positivamente en el desarrollo de la institución. La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovadora de dirección y liderazgo. Es importante recalcar que la planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de afrontar la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas.
Una buena planificación estratégica exige entonces conocer más a la organización, mejorar la comunicación y coordinación entre los diferentes niveles y programas y mejorar las habilidades de administración. La planificación estratégica genera fuerzas de comportamiento alternativo que evitan que las organizaciones sufran bajadas por los cambios repentinos. Les ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no solo a reaccionar ante reglas y estímulos externos. Seguimos entonces con los 3 enfoques de la planificación estratégica. Ya que la estrategia es un concepto tan difícil de definir, es de esperarse que existan varias formas de plantear la idea. En teoría, la estrategia se considera meramente un ejercicio de planificación, un curso de acción que surge con el correr del tiempo, o bien una consecuencia de los recursos que la empresa tiene a su disposición. Así como existen entonces 3 enfoques teóricos diferentes relacionados con la estrategia, los directivos y los académicos determinaron varias definiciones. Entonces el primer enfoque es el de planificación, y este enfoque se basa en la idea de antes de que el personal directivo superior formule un plan para luego transmitirlo e implementarlo, es necesario establecer los objetivos, analizar el entorno de los negocios y realizar un pronóstico. Luego, ese plan se respetará durante todo el periodo previsto en la planificación. Generalmente, este enfoque se considera como el enfoque de planificación estratégica y sus adeptos postulan que esta forma prescrita de estrategia es racional y objetiva, pero como Mintzberg y muchos otros indican, se basan en una serie de suposiciones sobre el mundo que son altamente cuestionables. El segundo enfoque es de la estrategia emergente. Este enfoque parte de una premisa diferente. Las personas no son totalmente racionales y lógicas. El alcance de dicha irracionalidad fue objeto de algunas investigaciones y los hallazgos generales concuerdan con el sentido común. Entre esos podemos mencionar, en primer lugar, los gerentes solo pueden manejar una cantidad relativamente reducida de opciones. En segundo lugar, los gerentes suelen prejuzgar la información. De hecho, es posible interpretar los datos de varias formas aceptadas. Por eso, no es extraño que elijan interpretarlas de forma que apoye sus opiniones previamente establecidas. En tercer lugar, los gerentes probablemente busquen una solución satisfactoria en lugar de incrementar al máximo las ganancias. En cuarto lugar, las organizaciones están compuestas por coaliciones de grupos de interés. La implementación de las decisiones depende de qué, de convenios cuyo propósito es el de llegar a un acuerdo común entre estos grupos, lo que conduce a resultados impredecibles. Y por último, tenemos que durante el proceso de toma de decisiones, los gerentes consideran la cultura y las políticas de la empresa, al igual que otros aspectos como la disponibilidad de recursos y demás factores externos. Entonces, de acuerdo con este enfoque, la estrategia no se planifica antes del acontecimiento, sino que surge con el correr del tiempo de manera impredecible y por lo tanto puede parecer que no tiene mucha estructura. Por ello se afirma que postular una relación de causa y efecto entre el análisis y la elección de una estrategia y su implementación es totalmente errónea. El tercer enfoque se concentra en la estrategia basada en los recursos. Este enfoque hace hincapié en los recursos internos disponibles en la empresa. No pasa por alto la importancia del entorno competitivo. Sin embargo, su premisa es que la estrategia se relaciona principalmente con la búsqueda de ventajas competitivas, que además surgen a partir de los recursos de la empresa. La perspectiva basada en los recursos no se enfoca tanto en la mano de obra y el capital de los que dispone la empresa, sino en la forma en la que se utilizan estos recursos. Una empresa exitosa no es solo un conjunto pasivo de recursos que simplemente reacciona a los cambios del entorno competitivo,
sino más bien desarrolla la habilidad de aprovechar las oportunidades a medida que surgen, así como también de crearlas con sus propios medios con técnicas de innovación. El enfoque basado en recursos utiliza varios términos para mencionar distintos tipos de recursos. No es necesario analizarlos detenidamente, pero sí es importante diferenciarlos. Los recursos son físicos, humanos, financieros e intelectuales. Y las competencias surgen de la utilización e integración continuas de los recursos en el tiempo y en todas las actividades. Las competencias básicas son necesarias para lograr un desempeño óptimo y las capacidades distintivas son competencias superiores a las de los competidores. Y estas características integradas se conocen como las capacidades estratégicas de la empresa. La misión se centra en la perspectiva actual de la organización, quiénes somos, qué hacemos. Describe de manera general sus capacidades, su enfoque al cliente y sus actividades. La declaración de la misión es un punto de inicio para la elaboración de la visión estratégica. En ocasiones las compañías expresan su misión de negocios en términos de obtener una utilidad. Hay algunos autores que consideran que esto es una equivocación. Planteado de una manera correcta, las utilidades son más un resultado de lo que hace la compañía. El deseo de obtener una utilidad no dice nada del escenario de negocios en el cual se buscan las utilidades. Es decir, ¿qué haremos para obtener utilidades? Una misión que sea estratégicamente reveladora incluye 3 elementos. En primer lugar, las necesidades del cliente o qué es lo que se está tratando de satisfacer. En segundo lugar, los grupos de clientes o a quién se está tratando de satisfacer. Y en tercer lugar, las actividades, la tecnología y las capacidades de la empresa o cómo la empresa se ocupa de la creación y suministros de valorar para los stakeholders, así como de la satisfacción de sus necesidades. En relación a este tercer punto, el negocio de una empresa totalmente integrada se extiende a través de toda la gama de actividades industriales. Por ejemplo, Shell, una empresa parcialmente integrada, participa en algunas, pero no todas las etapas de la industria. General Motors es una empresa parcialmente integrada que fabrica entre 30 y 50% de las partes y componentes utilizados en el ensamble de vehículos General Motors. El resto de las partes y componentes de los sistemas requeridos los surten proveedores independientes. Una empresa especializada se concentra solo en una etapa de la cadena total de producción y distribución de una industria, por ejemplo, algunos supermercados. Al fin de expresar realmente quiénes somos, qué hacemos y en dónde estamos ahora, una declaración de la misión debe ser lo suficientemente específica para precisar el verdadero ámbito de negocios de una empresa. No obstante, las definiciones amplias y sucintas se reservan para el enfoque de negocios y el propósito de la compañía. Algunos negocios fracasan porque se concentran en una oportunidad de mercado demasiado limitada, pero muchos fallan o su desempeño es insuficiente porque la atención de la administración está dividida y los recursos escasean en muchas áreas. Una definición de negocios amplia será, por ejemplo, negocio de bebidas. Una definición limitada será negocio de bebidas no alcohólicas. Las declaraciones de misión adecuadas están personalizadas en grado sumo, son únicas para la organización desde la cual se desarrollaron. Inicialmente, en el proceso de creación de la estrategia, los administradores de la organización necesitan plantear el aspecto de cuál es nuestra visión para la compañía, hacia dónde se debe dirigir, qué clase de empresa estamos tratando de desarrollar y cuál debe ser su futura configuración de negocios. El hecho de llegar a una conclusión bien razonada de la dirección a largo plazo de la compañía impulsa a los administradores a estudiar
pormenorizadamente el negocio actual y a desarrollar una idea más clara de si es necesario un cambio o cómo hacerlo dentro de los próximos 5 a 10 años. La visión de una empresa entonces es un mapa de su futuro, que va a proporcionar detalles específicos sobre su tecnología y sobre su enfoque al cliente, los mercados que desea alcanzar, las capacidades que planea desarrollar y el tipo de empresa en que se desea convertir. Entonces, una visión clara y emprendedora es un requisito previo para un liderazgo estratégico efectivo. En este punto se debe determinar cuáles son las necesidades del cliente que nos proponemos satisfacer, qué actividades de nuestros negocios son fundamentales, qué tipo de posición de mercado a largo plazo deseamos ocupar y qué clase de compañía pretendemos ser. El desarrollo de una visión estratégica no es un ejercicio de fraguar palabras con el fin de que de crear un lema atractivo para la compañía. Más bien es un ejercicio que consiste en pensar cuidadosamente sobre la dirección que debe tomar la empresa para tener éxito. Implica seleccionar los mercados en los que se participará, colocar a la empresa en una senda estratégica y comprometerse a seguir dicha ruta. Como regla, las visiones estratégicas deben tener un horizonte de 5 años o más, a menos que la industria sea muy nueva o las condiciones del mercado sean tan volátiles e inciertas que resulte difícil ver más allá de una manera confiable. Sin embargo, la elección de la ruta de la empresa es una tarea abrumadora que requiere respuestas razonadas para las siguientes preguntas. ¿Qué cambios están ocurriendo en los mercados donde estamos presentes y qué implicaciones tienen estos para la dirección hacia la cual necesitamos movernos? ¿Qué nuevas o diferentes necesidades del cliente debemos pensar en satisfacer? ¿En qué nuevos o diferentes segmentos de compradores debemos estarnos concentrando? ¿De qué nuevos mercados geográficos o de productos debemos estar al tanto? ¿Cuál debe ser la estructura de la compañía en los próximos años? Y por último, ¿en qué tipo de empresa nos deberíamos estar esforzando en convertir? Los valores pertenecen a las personas, aunque también se les atribuyen a las empresas. Entonces definen lo que se considera el bien como distinto del mal y establecen los límites del comportamiento aceptable. Sobre ello han escrito filósofos y teólogos, pues, honestidad, equidad, justicia, honor, valor, ausencia de discriminación, transparencia, consecuencia, responsabilidad, previsión. Quienes dirigen las organizaciones seleccionan algunos y los adoptan y esperan que lleguen a ser compartidos y usados como una guía colectiva de conducta. Entonces esto se convierte en esas creencias y conceptos básicos de una organización que forman la médula de su cultura organizacional. Son las concepciones compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable, que al ser aceptada por los miembros de una organización influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones. Los objetivos estratégicos. El propósito del establecimiento de objetivos es convertir los lineamientos de la visión estratégica y de la misión del negocio en indicadores de desempeño específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. De los objetivos derivan las metas de desempeño de una empresa, los resultados y los logros que desea alcanzar, y funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. Los retos que implica la búsqueda de objetivos de desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para mejorar tanto su desempeño financiero como su posición de negocios y ser más intencional y concentrada en sus acciones. El establecimiento de objetivos es algo que deben contemplar todos los administradores. Cada unidad en una compañía necesita objetivos de desempeño concretos y mensurables que contribuyan de una manera significativa al logro de los objetivos generales de la empresa.
Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se responsabiliza de sus logros a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la empresa un ambiente orientado a los resultados y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr. La situación ideal implica un esfuerzo de equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad, los cuales habrán de contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión estratégica. Determinar objetivos implica básicamente responder a las siguientes preguntas. ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos? ¿Qué oportunidades y amenazas plantea el entorno? ¿Cuáles son los asuntos críticos, urgentes e importantes a atender? ¿Dónde debemos situar nuestros recursos? Una vez se han contestado estas preguntas, es posible contestar cuáles deberán ser nuestros objetivos estratégicos inmediatos y qué estrategias seguiremos para lograrlos. ¿Cómo realizar una planificación estratégica? 5 pasos claves. Es importante destacar que cada tipo de negocio puede requerir abordar la planificación estratégica de una forma u otra. No obstante, de forma general podemos resumir el proceso para realizar un plan estratégico en estos 5 pasos. En primer lugar, realizar un análisis interno y externo. El primer paso de una planificación estratégica comienza evaluando la posición actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo, valorando la industria, la competencia y el público objetivo. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis que ayude a identificar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado. La matriz DAFO o DOFA es la herramienta más indicada para este análisis. También es recomendable recurrir a informes de la industria e incluso comentarios de clientes para comprender sus necesidades y cuál es la mejor forma de resolverlas. Una vez que se realiza la evaluación externa e interna, la empresa debe definir su misión, visión y valores para alinear sus acciones de acuerdo con el mensaje que pretende transmitir a los consumidores. En otras palabras, se trata de identificar en qué punto está el negocio, a dónde quiere llegar, qué experiencias desea ofrecer y cómo quiere influir en la vida de sus clientes potenciales. En segundo lugar, está establecer los objetivos. Ahora la empresa ya sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige y a qué se enfrenta dentro de su industria. Con este marco definido, es el momento de profundizar en los objetivos de negocio que se pretenden alcanzar para hacer realidad la visión detallada en el paso anterior. Entonces las metas representan los resultados específicos que la empresa quiere lograr. Para resultar efectivos, los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas y alcanzables, es decir, SMART. Además, se deben desglosar en cuanto a departamentos, fijando unos objetivos concretos para cada área de la empresa. Aunque resulte tentador ser ambicioso en cuanto a los objetivos a alcanzar, lo recomendable es priorizar aquellos que resulten más importantes, relevantes y urgentes para el negocio. Con las metas a la vista, la organización puede determinar las necesidades de personal, presupuestos y recursos que necesita, además de la cronología y las métricas de rendimiento que utilizará para valorar el alcance de cada objetivo. El tercer paso es desarrollar la estrategia. Llegados a este punto del proceso, el siguiente paso para realizar una planificación estratégica es formular las acciones y tácticas necesarias para alcanzar cada objetivo estratégico expresado con anterioridad. Para facilitar la comprensión de la planificación estratégica, se pueden emplear diferentes herramientas y modelos de planificación, como el mapa estratégico, el modelo PES, que es similar al DAFO pero enfocado en factores externos, el modelo de las 5 fuerzas de Porter,
el modelo de negocios de Canva o el análisis de capacidades Brio, muy útil para identificar las ventajas competitivas de los productos o servicios. El cuarto paso es la implementación. Después de todo este proceso es el momento de poner en marcha el plan, y la correcta ejecución de la planificación estratégica implica una comunicación clara con toda la organización para asegurarse de que todos conocen sus responsabilidades y que los procesos se ajustan a lo marcado. Aquí es cuando cobra importancia la gestión estratégica de la empresa para garantizar que se está siguiendo el plan. Llevar a cabo reuniones periódicas con los jefes de cada departamento facilitará el seguimiento de los KPIs. Y en quinto lugar, analizar y evaluar la planificación estratégica. Revisar el plan permite reevaluar las prioridades y corregir el rumbo en función de los éxitos o fracasos obtenidos. En este análisis hay que tomar como referencia los indicadores de rendimiento para determinar cuáles se han cumplido y cómo se puede optimizar la estrategia. El cuadro de mando integral es una herramienta de control de gestión que resulta efectivo para llevar a cabo este seguimiento de forma trimestral, semestral o anual. Resulta preciso entender que un plan estratégico no es un documento estático ni definitivo, sino que se debe actualizar si la empresa decide cambiar de dirección o realizar nuevas inversiones en función de las oportunidades que puedan surgir. Una planificación estratégica adecuada puede tener un enorme impacto sobre la empresa. De ahí la importancia de conocer el concepto y saber llevar a cabo el proceso de forma adecuada. Y para finalizar, les dejo este pensamiento de Steve Jobs para su reflexión. La esencia de toda estrategia es decidir lo que no tienes que hacer. Gracias por su atención.